Saludos a todos los edificadores del reino en todas las naciones, a los hijos del Altísimo que han sido asignados para una misión especial y que Dios les concedió la gracia de pertenecer a su familia y los escogió desde antes de la fundación del mundo para ser parte de su propósito eterno, de reunir en Cristo el cielo con la tierra para llenar la tierra del conocimiento de su voluntad. Mi nombre es Nelson Mina, director nacional del equipo de edificadores de Reino. El propósito de estos mensajes es recordarte a ti tu fuente de origen, tu vocación, tu llamado, tu asignación y el propósito que Dios tiene con tu vida. Entonces los mensajes están orientados a recordar siempre lo que es nuestra identidad, lo que es nuestra misión, lo que es Cristo en nosotros como esperanza de gloria, lo que es la naturaleza divina operando en nosotros. Hoy estamos en la serie que traemos modelos de empresarios en el mundo y hemos venido compartiendo sobre la reingeniería. Hoy vamos a compartir la reingeniería genética en el reino. Hemos hablado de la reingeniería empresarial y hemos visto cómo empresarios, cuando han tenido una experiencia con el diseñador, con el genetista por excelencia, han podido transformar su vida y potencializar su capacidad productiva a niveles nunca jamás imaginados. Entonces estuvimos viendo el modelo de Simón Pedro, de cómo Simón, de ser un pescador de la industria del mar, ahora se había convertido en un evangelista, en un apóstol con una misión humanitaria a gran escala, y en su primer mensaje su productividad se multiplicó. Antes los peces los sacaba del mar para que murieran en la tierra. Ahora encontraba a los hombres porque lo hicieron pescador de hombres, genéticamente lo mutaron, lo llevaron a una dimensión espiritual, a una dimensión de gobierno y de reino y de autoridad para salvar vidas, para encontrar un hombre muerto y a través del mensaje del Evangelio impartirle la vida del Espíritu para que ese ser se convirtiera en un reproductor y multiplicador de la cultura del reino en todo su entorno y en todas las naciones. De esa manera se va haciendo un efecto reproductivo por reproducción asexual, donde aquel que nace de nuevo se convierte en un multiplicador de cultura de vida. Y esa es la misión de este mensaje. Por eso hoy hablamos de la reingeniería genética en el reino. Un evento especial, extraordinario que Dios le concede a sus hijos, solo a sus escogidos. Pero es un acto divino. El hombre no tiene nada que hacer para que el nuevo nacimiento se genere, porque eso proviene de Dios. Es un acto soberano. Es una decisión individual, soberana de Dios hacia aquel que escoge al impartirle la vida. Por eso él declaró: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces quiero leer en Juan capítulo 3 sobre este pasaje entre Jesús y Nicodemo, donde se habla de esta. Hoy queremos hablar de reingeniería. Es para decirte lo siguiente: no importa qué te haya pasado en tu vida, qué te hayan hecho, qué te hayan dicho, en qué ambiente, en qué circunstancia, en qué condiciones, en qué situación estés actual. Cuando tú tienes la experiencia del nuevo nacimiento, cuando hay una visita real a tu vida, cuando el genetista por excelencia llega a tu vida, te transforma, te eleva, te dimensiona y te potencializa tu capacidad de manera ilimitada para que tú seas un ser con una vida con propósito, con sentido, con una vocación, con una dotación, con una inteligencia para hacer las cosas que es de manera espiritual superior. O sea, Dios cuando te visita y te imparte la vida del Espíritu, te convierte en un superdotado para hacer cosas que son humanamente imposibles. Porque lo que hace la genética del nuevo nacimiento es impartir la vida del Espíritu, la naturaleza divina, para que tú puedas hacer lo imposible posible y lo invisible visible. ¿Por qué? Porque eres introducido al reino, eres hecho participante de la naturaleza divina, eres dotado de inteligencia superior para hacer cosas del reino.
para conocer los misterios, para ministrar la economía del reino, para impartir vida a través de la predicación. Es decir, ese es el evento del nuevo nacimiento, el acontecimiento que se otorga a los que Dios escoge. Entonces, en esta versión de la nueva versión internacional, dice así, hablando de ese pasaje de Juan 3, en el versículo 5 dice así: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Así pasa con todo el que nace del Espíritu. Una vez que se nace del Espíritu, tú eres hecho participante, eres adoptado como hijo, desarrolla la naturaleza divina, la inteligencia espiritual y tu capacidad productiva en el emprendimiento, en la empresa, en la creatividad. Se multiplica, se potencializa. ¿Por qué? Porque has sido dotado de inteligencia superior para crear diseño, como es la creación, porque estamos hablando de creatividad, estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de empresario, pero estamos mirando una faceta de los hijos de Dios que tiene que ver con la naturaleza divina, que tiene que ver con la genética del reino y tiene que ver con esa naturaleza divina que te capacita a ti para ser superior, para ser cabeza, para estar arriba. Muchos hijos de Dios, muchos creyentes en el mundo se han formado y han hecho de este acontecimiento llamado nuevo nacimiento un espectáculo, porque lo han humanizado y han creído que el nuevo nacimiento se genera por lo que el hombre haga o por lo que el hombre diga, y de esa manera entonces han deshonrado y degradado la esencia y la naturaleza del nuevo nacimiento y han confundido la vida de millones de personas al hacerles creer que el nuevo nacimiento es un acto humano y que una persona puede hacer nacer de nuevo a otro y que una persona puede invitar a un culto de bautismo, que una persona puede hacer un evento para que alguien reciba el Espíritu Santo. De esa manera se ha degradado, se ha deshonrado la esencia y la naturaleza del nuevo nacimiento, porque se ha creído que es un acto humano hecho por humanos. No, el nuevo nacimiento es un acto divino, soberano. Entonces solo Dios por soberanía puede impartir la vida del Espíritu a un ser que le escoge. Ningún ser humano tiene la facultad de dar el Espíritu o quitarlo. No tiene la facultad de hacer de nuevo a nadie. Solo tiene, cuando ha nacido de nuevo, la facultad de predicar la palabra, el Evangelio de verdad, y ese Evangelio de verdad, que es el Cristo manifestado a través de la palabra, es que puede hacer que esa persona pueda renacer del Espíritu. Pero no hay una intervención humana para que una persona pueda recibir al Espíritu y pueda nacer de nuevo. Y hemos dedicado estas explicaciones para que a todos aquellos hijos que le han hecho creer que le dan el Espíritu, que se lo venden o que se lo quitan, eso es simplemente una falta del conocimiento de la verdad real y también un uso indebido del Evangelio, donde se hace una mercadería, se vende al Espíritu Santo, se quita al Espíritu Santo, se presta al Espíritu Santo, se entrega al Espíritu Santo, incluso se ofrece al Espíritu Santo como si fuera un objeto, porque hay a veces que preguntan, ¿quién quiere recibir al Espíritu Santo? Imagínense la soberbia en la que muchos de nosotros a veces entramos. Preguntarle a una persona que quién quiere recibir al Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo fuera una piñata que se da, que se entrega, que se vende, que se presta. No, el Espíritu Santo es Dios. Ese es el Rey. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Cristo. El Espíritu Santo es el Señor. Y no se da como una piñata ni se da como un objeto comercial,
ni se presta, no. Y mucha gente ha sido engañada con el tema del bautismo en el Espíritu Santo y entonces han sido confundidas y posteriormente la gente su vida se ha complicado. ¿Por qué? Porque ha estado bajo una dirección de una persona que ha hecho un uso indebido del Evangelio y le ha dado una información incorrecta y ha creado una confusión. Pero independiente de lo que haya pasado, lo que te haya sucedido, la experiencia que hayas tenido, cuando Dios interviene en tu vida para el nuevo nacimiento, lo hace de manera original y genuina, para que tú nunca más seas el mismo, para que tú verdaderamente puedas cumplir el propósito para el que Dios te hizo nacer y ese es el propósito de este mensaje, recordar de manera original cómo es que se nace de nuevo. El evento es tan especial, es tan extraordinario y tan maravilloso que es un evento invisible que no necesita nada de tu intervención, nada, absolutamente nada de tu intervención, porque el evento integralmente lo desarrolla el Señor. Por eso dice ahí en el versículo 7 de Juan 3, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, es un evento como el viento, es un evento invisible, es un evento donde el que recibe el nacimiento no interviene en nada, no aporta nada, solamente recibe por gracia. Sí, recibe por gracia. Y no interviene tu habilidad, tu capacidad y tu decisión. Lo que interviene es la soberanía y el regalo de la gracia de Dios a tu vida al hacerte nacer de nuevo. Porque fíjate cómo es la situación de este acontecimiento especial, de esta genética del nuevo nacimiento. En Efesios capítulo 2 dice así, Efesios capítulo 2. Dice así, y Él, o sea, Cristo, nos dio vida a nosotros, 2.1, Efesios 2.1, y Él, Cristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, lo que quiero explicarte es que el nuevo nacimiento se le da a uno que está muerto. Y un muerto no puede decidir, un muerto no puede actuar. Es decir, ¿cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos. Quiere decir que al estar muertos no podíamos decidir, no podíamos entender lo espiritual. Además, al ser hombres naturales por la causa de la muerte, es decir, cuando morimos en Adán, entonces perdimos la comunión con lo espiritual y no podíamos accesar a lo espiritual. Entonces estábamos muertos. Y cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. O sea, a un muerto, el Señor viene y lo resucita con el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué te quiero explicar con esto y cuál es la esencia y el fondo del mensaje? Que en el campo del emprendimiento, cuando Dios interviene en tu vida con la genética del nuevo nacimiento, es que va a potencializar tu capacidad productiva al máximo nivel. Es que te va a llevar a una dimensión superior. Entonces, tú puedes estar pasando la peor crisis de tu vida, la peor situación financiera, la peor situación empresarial, la peor crisis política, pero el acontecimiento del nuevo nacimiento no tiene nada que ver con lo que te esté pasando a ti en el mundo, con lo que tú estés viviendo. Si estás viviendo en una dictadura, si estás viviendo en una democracia o estás viviendo en cualquier modelo de gobierno, no importa. Ni tampoco importa qué clase de economía y en qué país te encuentres. ¿Por qué? Porque este evento llamado nuevo nacimiento no tiene nada que ver con lo terrenal. Es algo celestial, es algo divino, es algo de arriba. Y es algo que no está sujeto al entorno de la tierra, no está sujeto a las circunstancias, a la economía de las naciones, no está sujeto a los partidos políticos, no está sujeto a nada que tenga que ver con lo terrenal porque es un evento celestial. Es un acto divino que viene de arriba. Por eso es que entonces para nacer de nuevo lo que se necesita es estar muerto. Imagínate, para que el muerto no pueda intervenir y no pueda decir que hizo nada porque estaba muerto. O sea, para nacer de nuevo se necesita estar muerto. Ahora,
La religión de los hombres enseña que para uno estar con Dios se tiene que morir. Pero el reino enseña que para uno estar con Dios y cumplir la misión en la tierra para la que uno nació, tiene que nacer de nuevo para poder entrar en el reino. Pero la religión dice que hay que morirse para poder estar con el Señor en el cielo. Pero en el reino dice que hay que nacer de nuevo para poder entrar. Por eso es tan necesario que nosotros podamos entender correctamente la verdad real por el Espíritu para que podamos orientar a los oyentes, a los creyentes, correctamente y ellos puedan disfrutar de la gracia plena y completa que proviene del Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. O sea, mucha gente con la teología escapista le han dicho que tienen que morir para que estén con el Señor, pero en el reino hay que nacer de nuevo para poder entrar. Por eso leo Juan capítulo 3 aquí en la nueva versión internacional, dice así. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podrá hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Y cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que para entrar en el reino hay que nacer de nuevo. Pero la religión enseña que para estar con el Señor hay que morirse. Y Dios dice que hay que estar muerto para poder nacer. Entonces, cuando se está muerto, se nace del Espíritu y se introduce al creyente al reino, para que ahora sí pueda cumplir su misión y su tarea en la tierra. Esta es genética, es la genética, el gen de Dios, la naturaleza de Dios. Se le imparte al hombre la naturaleza divina, y al ser participante de la naturaleza divina, la persona entra en la dimensión del Espíritu, en la cultura, en la naturaleza del reino, en la justicia del reino, en los principios. Y ya entonces su vida ahora opera en otra dimensión. Dice ahí en Efesios 2:4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Quiere decir que el nuevo nacimiento es un acto de la gracia, acto soberano de la gracia, y se le da a uno que estaba muerto en delitos, en pecados. Por eso la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Por eso es el nuevo nacimiento, nos libra de la ley, del pecado y de la muerte, y entramos a la ley del Espíritu de vida. Pero ¿cómo estábamos? Muertos. Por gracia somos salvos. Estando muertos, Él nos dio vida. Colosenses 2:13 también habla de esta verdad. Dice: y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Nuevo nacimiento. Me alegra por tu vida, me alegra por tu familia, me alegra por tu ministerio. Me alegra mucho saber que tú eres un edificador, que tú eres un embajador del reino, que tú eres un administrador, un escogido, y que tú ahora estás escuchando este mensaje que te conecta con tu origen, con lo de arriba, con lo celestial, con lo divino, con lo perfecto, con lo completo, donde al tener esta experiencia del nuevo nacimiento, tu vida no se gobierna por las leyes de la tierra, sino por las leyes del Espíritu, la ley de la verdad, la perfecta ley, la de la libertad. Ahora vas a ser gobernado, vas a gobernar. Tu economía no depende de la economía de las naciones.
Tu vida no depende de las circunstancias del mundo, porque ahora tú perteneces a la familia real. Este nuevo nacimiento es un acontecimiento especial. Es lo más sublime que le puede pasar a un ser humano, porque al nacer de nuevo adquiere la naturaleza de hijo de Dios. Y al ser hijo te constituye en un heredero del patrimonio ilimitado. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad hace parte de tu vida, como un derecho legal por ser hijo, por adopción, al nacer de nuevo. O sea que el nuevo nacimiento otorga ese privilegio, esa garantía, esa gracia de ser heredero, para que tu vida económica, tu vida familiar, tu vida social, no esté gobernada por la cultura de la tierra, sino por la cultura del cielo, tus valores. Y eso es lo que quiero compartir hoy en esta genética del nuevo nacimiento, en esta genética, en esta reingeniería genética en el reino. De eso quiero compartir contigo y es la razón de este mensaje. Que tú, para nacer de nuevo, no necesitas estar en una congregación. Puedes estar en cualquier lugar. No hay un protocolo de lugar. No hay un protocolo de circunstancia. Tú no tienes que hacer nada. No se necesita de parte tuya. Lo único que necesita Dios de ti y de mí para nacer de nuevo es que estemos muertos. Y los muertos pues están completamente inhabilitados para hacer nada. Entonces así es que interviene Él. A un muerto es el que le da vida. Por eso Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Dios visita al muerto, le da la vida, le da la naturaleza, lo sella con el Espíritu Santo y lo introduce al reino. Para que ahora en el reino tú puedas operar desde la vida del Espíritu. Y ahora puedas operar desde el conocimiento de lo celestial. Y este es el propósito. Entonces, 2 Corintios capítulo 5, hablando del mismo tema, dice así. Dice así, en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este es el nuevo nacimiento. Tu pasado, tus desórdenes, tu vida pasada, las circunstancias de todas, digamos, todas las cosas viejas pasaron. La naturaleza pecaminosa, el gobierno de los sentidos, el gobierno de lo terrenal, todo eso queda sometido al gobierno del Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice, y todo esto proviene de Dios, es decir, todo el acontecimiento de la genética del nuevo nacimiento proviene de Dios. No proviene de los hombres, proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto que yo te predico se llama el Evangelio de la Gracia, el Evangelio del Reino, y es la palabra de la reconciliación. Para que tú, al oír esta palabra, tú puedas renacer de cimiento incorruptible y puedas recuperar tu naturaleza divina y operar desde la cultura del reino. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, reconcíliense con Dios. Esta es la palabra de la reconciliación, el Evangelio, la predicación. Entonces ahora quiero mostrarte cómo el acontecimiento, cómo el evento espiritual del nuevo nacimiento eleva la dignidad, eleva la capacidad, multiplica el potencial y eleva la condición de la persona a una posición superior. Te traslada de la potestad de las tinieblas al reino de la luz admirable. Te traslada de la muerte a la vida, de la escasez a la sobreabundancia, de la ceguera espiritual a la visión celestial, de lo pequeño a la grandeza, de lo natural a lo espiritual, de lo visible a lo invisible. Ese es el traslado, esa es la dimensión. Y como cuando la persona tiene el impacto del nuevo nacimiento,
su capacidad productiva, su desarrollo de vida, su desempeño social, su desempeño empresarial, su desempeño familiar, su estilo de vida, su mentalidad, sus ideas cambian completamente. ¿Por qué? Porque él ahora hace parte de una naturaleza divina y no es gobernado ni por los sentidos ni por las leyes de la tierra. Ahora está gobernada por la ley del espíritu de vida. Tiene una nueva vida, tiene una nueva naturaleza, tiene una nueva asignación de gobierno. Por eso en el caso de Simón, que era Simón y pasó a ser Pedro, él fue elevado a la estatura de ser una piedra, una roca, de ser una persona estable con fundamento. De ser un inestable pasó a ser Pedro, un hombre con capacidad espiritual para reconciliar millones de personas, para reconciliar multitudes, para transformar vidas, para vivificar a los muertos a través de la predicación. Esa es la maravillosa gracia. Como tú eres un creyente, a Dios le agradó. 1 Corintios dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes de la locura de la predicación. Es decir, ese fue el agrado de Dios. Le agradó salvar a los creyentes. O sea, Dios dijo, yo quiero salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? En 1 Corintios 1:18 dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esta es la palabra de la cruz. Es decir, el predicar a Cristo crucificado. Dice que este Cristo crucificado es tropezadero. Sí, es tropezadero. Para los judíos es tropezadero y para los gentiles es locura. Pero como tú eres un gentil que estás escuchando esto y tú eres un escogido, esto que estás escuchando es poder de Dios. Es decir, poder vivificador, poder transformador, para decirte que a partir de hoy tú nunca serás gobernado por las circunstancias de tu entorno, ni las políticas, ni las sociales, ni las económicas, sino por el poder del Espíritu. Porque ese es el propósito de este mensaje. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, este es un mensaje, es el evangelio del reino, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, como la fe es por el oír, al oír esta palabra, ella te imparte vida, ella activa tu naturaleza, te resucita, despierta tu espíritu y te conecta con lo de arriba, te conecta con el Espíritu. Oír, creer, ser sellado con el Espíritu Santo, y es el evento del nuevo nacimiento, que no necesita un protocolo tuyo, ni una intervención tuya, simplemente una iniciativa de Dios hacia tu vida. Por eso el hecho de que Dios te haya puesto a escuchar este mensaje ya es una convocatoria, es un llamamiento, y a partir de ahí Dios se encarga de liderar, orientar, equipar, capacitar tu vida para que tú puedas cumplir la misión para la que te hizo renacer de simiente incorruptible. Ahí dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, así judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Más por Cristo estamos nosotros, más por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios desecha la sabiduría de los sabios, destruye la sabiduría de los sabios y desecha el entendimiento de los entendidos. Es la intervención, es la manifestación, es el cumplimiento, es lo que Dios ha determinado hacer con tu vida, con tu familia, con tu ministerio. Entonces, por eso cuando hablamos de reingeniería estamos hablando del nuevo nacimiento.
reingeniería genética en el reino. Acontecimiento maravilloso para los creyentes escogidos. Entonces, eso se llama regeneración, se llama renacimiento. La regeneración es el cambio espiritual forjado en el corazón del hombre por el Espíritu Santo, en la que su naturaleza inherentemente pecaminosa se cambia para que él pueda responder a Dios en la fe y vivir de acuerdo con su voluntad. Esa es la regeneración. Ese es el nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento se extiende a toda la naturaleza del hombre, alterando su carácter de gobierno, iluminando su mente, liberando su voluntad y la renovación de su naturaleza. Cambia lo pecaminoso por lo santo. Cambia lo temporal por lo eterno. Cambia lo invisible por lo visible. Cambia lo visible por lo invisible. Y ahí entonces vamos a mirar cómo Dios fue haciendo esto. Simón Pedro era un pescador de peces, pasó a ser un pescador de hombres. Saulo de Tarso era un perseguidor de los creyentes, pasó a ser perseguido por causa del reino y se convirtió en un predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Es decir, cambió su dimensión. Luego vamos a ver a Saulo como el modelo de empresario de Saulo, que es un modelo. Ahora, la productividad empresarial de Simón Pedro después del nuevo nacimiento se multiplicó, porque ahora ya era un reproductor de una cultura superior. Y quiero mencionarte las personas que tuvieron el impacto de la visita real, el impacto, la operación del Espíritu, como cuando el Espíritu interviene en su vida, su potencial productivo, su capacidad de vida, su forma de vivir, su escala de valores, su estilo de vida cambia completamente. Pero antes era Simón, ahora era Pedro, y como Pedro era un predicador del Evangelio, un apóstol. En el caso de Saulo era un sicario, un hombre violento, un hombre agresivo. Y una vez que él experimenta, quiero leerte la experiencia, el testimonio de Saulo. Cuando tuvo la visión celestial, tuvo ese encuentro genuino con el Señor. Cómo esa vida se transformó y se convirtió en un hombre totalmente distinto. Ahí en Primera Timoteo, él cuenta su antes y su después. En Primera Timoteo. Dice ahí, doy gracias al que me fortaleció en el versículo 12, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Él explica su experiencia del nuevo nacimiento, lo que hacía antes y lo que hacía ahora después. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se está contando su testimonio, está contando la experiencia del nuevo nacimiento. Y la forma, ahora miramos cómo nació de nuevo, para que te des cuenta que para nacer de nuevo no se necesita ningún protocolo humano, no se necesita ninguna intervención humana. Los seres humanos no tenemos que hacer nada, porque el nuevo nacimiento no es iniciativa de los hombres, es iniciativa de Dios. Ahora dice ahí, por esto fui recibido, Él no recibió al Señor, el Señor lo recibió a Él. Por eso es que hay gente quienes quieren recibir al Espíritu Santo. Eso es una herejía.
¿Quiénes quieren nacer de nuevo? Esa es una herejía. No se puede preguntar porque los muertos no pueden responder, porque los muertos no pueden conocer, los muertos no pueden entender. Por eso él dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea que él se convirtió en un modelo de un ser que estaba equivocado completamente, que se le otorgó el nuevo nacimiento y Dios lo colocó como un testimonio de los que iban a creer. Por eso él explica aquí, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Este es el testimonio de este hombre. Ahora quiero explicarte cómo él recibió el nuevo nacimiento para que te des cuenta que en el nuevo nacimiento no interviene el hombre, sino interviene Dios por iniciativa soberana y por iniciativa propia. En Hechos capítulo 9 nos muestra este acontecimiento de Saulo de Tarso y te lo quiero leer para que tú tengas presente estos testimonios que el Espíritu deja para que nosotros podamos verdaderamente operar en el diseño divino correcto y no le creemos a las personas falsas expectativas, ni le vendamos cosas que no se deben vender, ni le prometamos cosas que no se deben prometer, ni le digamos cosas que no se deben decir. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, quiero que aquí en este pasaje tú puedas entender que Saulo no intervino de ninguna manera, sino que vino un resplandor, fue una intervención, y él quedó ciego. ¿Sí? O sea, un resplandor. De esta manera nació de nuevo Saulo. No estaba en una congregación, no estaba delante de un predicador, no estaba haciendo una tarea de las tareas congregacionales, sino que estaba haciendo era una tarea de persecución, era un sicario, un perseguidor, un tipo violento, que andaba cometiendo los delitos más violentos. Te voy a leer lo que hacía él porque él cuenta todas esas cosas que hacía. Él ahí no andaba haciendo nada que tuviera que ver con las cosas del Evangelio. Al contrario, él andaba era cometiendo delitos. Dice ahí, en el Hechos 22. ¿Sí? Hechos 22. Perseguía en el versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Era un sicario, un torturador, un hombre violento. Andaba cometiendo sicariato, andaba haciendo homicidio, allanamiento de morada, persecución, tortura. Es decir, era un sicario en el siglo I. O sea que no estaba haciendo una misión del Evangelio, estaba haciendo una cosa humana de persecución, de prisión y de tortura. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieran allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz. Así nació de nuevo él, en el momento más violento de su vida, cuando estaba cometiendo delitos, muertos en delito y pecado, cometiendo homicidios, tortura, allanamiento de morada.
persecución, aún en las ciudades extranjeras. Y en ese momento vino el Señor, pan. Por eso es que el nuevo nacimiento no tiene un lugar geográfico específico, ni tampoco una actuación especial, y para eso no se necesita que tú estés haciendo nada para Dios. Este no estaba haciendo nada para Dios, estaba cometiendo tortura y estaba matando personas. Pero el Señor vino a su vida para introducirlo en el reino, para hacerlo partícipe de ese nuevo nacimiento, de esa experiencia especial, ¿sí? Así intervino el Señor en esa vida, pero lo hace Dios de manera soberana, ¿sí? De manera soberana. Así aconteció en la vida de Saulo. Ahora leo el versículo del capítulo 26, esta misma historia, lo que él narra, lo que hacía. Dice, yo ciertamente había creído mi deber, Hechos 26:9, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. ¿De quién recibían las cartas? De los principales sacerdotes y los ancianos, las autoridades religiosas más sobresalientes de la época, en el siglo I. Para que tú mires los niveles de la ceguera espiritual, donde lleva que las cartas de allanamiento de morada y de persecución y tortura y de encarcelamiento la daban eran los religiosos, los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo, que tenían el monopolio religioso, que tenían el monopolio de representación, los que decían quién entraba y quién salía a la sinagoga, y cómo ellos habían convertido el evangelio en una mercadería, y cómo se habían adueñado de la vida de las personas y lo habían esclavizado con sus métodos y sus tradiciones. Todo esto que se narra aquí, hoy en este siglo XXI lo vemos. Por eso es que es necesario compartir estos mensajes, para que todas aquellas personas que han vivido esa experiencia frustrante de haber sido engañados con métodos y con estrategias humanas, hoy puedan ellos despertar a la identidad verdadera y conocer cuál es su origen y la realidad de las cosas en el reino, para que ellos puedan tener una experiencia genuina con su Creador y puedan retornar a la fuente de origen, y puedan adorar en espíritu y en verdad y alabar al Dios Altísimo como se debe alabar, en espíritu y en verdad. Por eso es que es necesario poder volver al diseño, para contarle a los santos cómo es que son las cosas, la verdad de las cosas, el orden de las cosas, cómo es que opera, para que todos esos creyentes que han sido muchas veces manipulados por las intenciones. Pero mira este Saulo. Saulo era un hombre, un asesino, un sicario, un torturador, un perseguidor, un carcelero. Y tenía las órdenes de los principales sacerdotes que pertenecían al Sanedrín. Esos mismos que dieron la orden para que mataran a Jesús, esos mismos que incitaron al pueblo para que cometieran ese delito. Porque ellos estaban ciegos, porque ellos no conocían, no sabían lo que hacían. Y así cuando una persona no entiende la verdad, termina engañando al pueblo, induciendo al pueblo al error, como estaba Saulo en el error y cometiendo delitos de todas maneras. Dice ahí, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. La pregunta que nos podemos hacer es, a un asesino de esto, ¿quién le podía predicar el evangelio? Porque si precisamente él perseguía a los que predicaban a Cristo, ¿quién le podía predicar el evangelio? Pues por eso se le aparece el Señor en vivo y en directo a él. Cuando una persona está fuera de control, violento, que no recibe, el mismo Señor se le aparece, se le apareció el mismo Señor en vivo y en directo y lo transformó, le cambió la genética, y una vez que él entendió, cambió y se convirtió en un hombre extraordinario, un escritor de cartas que iban a transformar la historia de las naciones, la cultura de generaciones. Iba a hacer la cartilla apostólica del Evangelio de la Gracia, del Evangelio del Reino. Estas epístolas que él escribe, porque este era un hombre que antes era un sicario, pero ahora después era un embajador, un representante, un ministro competente, un servidor de la causa eterna,
un adorador en espíritu y en verdad, un ministro competente del nuevo pacto, porque había experimentado la vida del espíritu, la vida nueva. Y cuando experimentó esa vida, entonces cambió la escala de valores y de ser un perseguidor pasó a ser un perseguido, porque ahora lo que lo había mandado a la comisión, al encontrarlo predicando al que él perseguía, le declararon la muerte. Y eso es lo que le va a pasar a muchos de ustedes cuando tengan esta experiencia del nuevo nacimiento y el Señor los traslade al reino de la luz y ustedes puedan ver todas las maquinaciones y las manipulaciones humanas y ustedes puedan saber que ahora a ustedes les sirven a un Señor real, que no le sirven al hombre, sino que le sirven a Dios, que ahora no son asalariados, sino que son embajadores, que ahora no son esclavos de un sistema, sino que cuando se dio cuenta que era libre, entonces los que lo habían mandado le declararon la guerra y la persecución, y lo mismo que él hacía, persiguiendo hasta las ciudades vecinas, la misma perseguidora se la montaron a él. ¿Por qué? Porque él cambió de cobertura, no por iniciativa, sino porque Dios lo trasladó al reino, porque Dios le quitó la venda, la ceguera, y le quitó las escamas de los ojos y pudo ver. Tuvo una visión celestial. Por eso él ahí dice, por lo cual, 26:19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Visión celestial, visión de reino, visión de lo de arriba, visión de lo divino, visión de lo extraordinario, visión de lo eterno, visión de lo invisible. Ya tuvo esa experiencia de visión celestial y ahora se convirtió en enemigo público porque había cambiado de cobertura. Y luego cuando lo oyeron predicar, ya predicaba al que perseguía. Hechos capítulo 9, leo en el versículo 23, dice así: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Es decir, tan pronto se dieron cuenta que Pablo había cambiado de cobertura, que había tenido un encuentro genuino con su Señor, que su genética y su naturaleza había cambiado, que ahora no era un esclavo del sistema de los sanedrines ni de los concilios, sino que ahora era un hombre libre, que ahora ya pertenecía a la familia real, que ahora poseía naturaleza divina, que había sido sellado con el Espíritu Santo, que había nacido originalmente de nuevo. Ahora sí era un embajador. Y cuando estos faraones que lo habían esclavizado y que lo han convertido en un carcelero, en un torturador, en un asesino, se dieron cuenta que él ahora predicaba al que perseguía, entonces declararon en consejo matarlo. Te digo esto porque esto que se escribe aquí, Hechos, el libro de los Hechos, es la narración de la vida de la iglesia, Hechos de los apóstoles, los primeros acontecimientos del siglo I después de la resurrección. Y esto que pasó aquí te va a pasar a ti y a muchos de los que están escuchando este mensaje cuando tengan una experiencia genuina de nuevo nacimiento. Porque una vez que tú naces de nuevo, nunca más serás un ciego, nunca más serás un esclavo, nunca más serás un asalariado, nunca serás sometido por doctrinas y mandamientos de hombre, porque vas a ser gobernado por la ley del Espíritu de vida, por el Espíritu Santo. Nunca más tu vida será la misma. Y no te someterás a doctrinas y mandamientos de hombre. ¿Por qué? Porque ahora le perteneces al Rey que te rescató, al Rey que te dio la vida, al Rey que te resucitó, al Rey que te selló y que te sentó en los lugares celestiales para que tú le representes en la dignidad y en la diligencia plena del llamado que te ha dado. Eso le va a pasar a millones de personas y yo te lo predico y te lo aseguro que cuando en el concilio sepan que tú abriste los ojos y que ya no eres un ciego, te van a expulsar. Así como expulsaron al ciego de ahí el libro de Juan, capítulo 9. Mira, cuando Jesús le abrió los ojos a este ciego, lo expulsaron. Entonces a muchos de ustedes los van a expulsar. Pero ¿sabe qué cosa tan particular? Mira lo que hace el Señor. En Hechos capítulo 9 dice que hay un hombre, Hechos 9, es que en Hechos 9, Juan 9, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Vio este ciego de nacimiento. Y Jesús le dijo,
Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, o enviado, iba en comisión. Esto es una experiencia espiritual. Esto se llama genética de vida del espíritu, una intervención divina, porque este es un médico espiritual que está haciendo una regeneración, está recuperando unos órganos, y es la visión natural y visión celestial, para que él pudiera ver a su creador, para que él saliera de la ceguera espiritual y pudiera ver a su creador, a su diseñador, y se viera en el espejo del yo soy para que descubriera quién era, que no era un esclavo del sistema. Él era ciego, y para la sinagoga y para el sistema, ser ciego para ellos era un negocio. Pero cuando se encontró con su genetista, con su diseñador, le abrió los ojos. Entonces los vecinos, ¿sí? Dice ahí, y le dijo, ve a lavarte. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea, era un mendigo. Y mendigaba en la sinagoga, en la puerta, no podía entrar porque era ciego, pero estaba en el sistema, lo tenían así. Así son los sistemas. Por eso yo le hablo, porque así son los sistemas, los sanedrines, así son los concilios, así son las empresas, la empresa de esclavos, de asalariados, donde millones de personas operan como asalariados, son esclavos, trabajan por un salario, trabajan por unas prestaciones, trabajan por una jubilación. Millones de personas asalariados en el mundo trabajan así porque son esclavos, son ciegos, no tienen vida del espíritu, no han experimentado la visión celestial para no operar como asalariados sino como embajadores, no operar como esclavos sino como hijos, no operar como mendigos sino como herederos de un patrimonio ilimitado. Pero esos millones de personas que están atrapados en estos sistemas, así como estaba Saulo. Saulo es una muestra representativa de lo que es los esclavos de los sistemas religiosos en el mundo, los esclavos de los faraones, de los imperios, los esclavos de los concilios, los esclavos de las empresas que son empresas comerciales del evangelio que hacen mercadería con el evangelio. Millones de asalariados en el mundo, millones de asalariados que son asalariados, que trabajan por salario. Y Jesús dijo que el asalariado, mire lo que dijo del asalariado, que Jesús declaró, denunció estas cosas. Dice ahí Jesús hablando de estos asalariados. Dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Los asalariados no les importan. Millones de creyentes en el mundo son asalariados. Trabajan por salario, trabajan por una prestación, trabajan por un salario. Y no saben que son hijos, que son herederos y que son embajadores. No saben, porque hay una ceguera espiritual. Pero cuando hablamos de la reingeniería, de la genética en el reino, lo que estamos hablando es del nuevo nacimiento como un acto divino genuino que quita la ceguera, que quita que quita las escamas, quita la venda, quita el velo que impide que la persona vea al Cristo de la gloria, vea a su Señor, vea la fuente de la vida, de la provisión, de la prosperidad, de la libertad del reino. Y sé que este mensaje está llegando a tu vida para recordarte que tu identidad no es ser asalariado sino embajador, que no eres un asalariado sino un hijo, que no eres un esclavo sino un ser libre porque Cristo te hizo libre. Esa es la razón de ser de este mensaje. Este hombre está ciego, es un mendigo que recoge limosna, lo encuentra su genetista, su diseñador, le abre los ojos y ustedes van a ver el problema que se formó por haberle abierto los ojos a ese ciego. Porque para el sistema se necesitaba ciego para que siguiera mendigando y fuera un esclavo, una máquina de producir dinero para el sistema. Pero que él no tuviera identidad y viviera como un esclavo y completamente ciego y ajeno
a su propósito en la vida. Dice ahí, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decía, él es, y otro, a él se parece. Él decía, yo soy. Lo que pasa es que yo estaba ciego y vino un predicador que yo no lo conocía, pero ese predicador me abrió los ojos. Yo no hice nada, el predicador fue el que hizo todo, él fue el que me abrió los ojos. Yo soy ciego de nacimiento y el predicador me abrió los ojos. Y empezó la persecución, empezó el sistema a decirle, ¿cómo puedes estar tú viendo si aquí este es un club de ciegos? Aquí no pueden ver, prohibido, no se puede ver. Tú eres un esclavo, aquí no se puede vivir en libertad. Tú eres un asalariado, aquí no se puede vivir como embajador. Tú no puedes vivir como un hijo, tú eres un asalariado. Tú eres un mendigo, aquí no se te puede hablar de abundancia y de vida. No puedes, tienes que seguir recogiendo limón. Y bien, empiezan los interrogatorios. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me juntó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Eso es genética, eso es regeneración, porque será nuevo nacimiento. Ahora usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo le va a arreglar los ojos con barro? No es el barro, no es el barro, no es el lodo, no es la saliva, no es eso. Es el poder de Dios manifestado, ¿sí? El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es el barro, no es el barro. Porque tú podías coger barro, no es el barro, es el poder. Así como en el caso de Naamán, no era el río, porque él de donde venía tenía río más fino, no es el río, sino es la impartición de vida del que habla, que tiene la autoridad para impartir vida y hacerlo renacer. Dice ahí el hombre, le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Para que mires cómo es el sistema. O sea, que cualquier parecido con la realidad, cuando te interroguen, cuando te torturen, cuando te persigan, cuando te expulsen, Recuérdate esta enseñanza, porque lo que estoy compartiendo es precisamente los testimonios del reino para mostrar cómo se comportan la gente cuando un esclavo es liberado, cuando un asalariado es rescatado, cuando un ciego se les ha abierto los ojos, cuando un paralítico es levantado, la parálisis, ¿sí? Cuando alguien es arrebatado del sistema. Recuerda que a Saulo apenas le arrebataron del sistema, el sistema lo persiguió para matarlo. Pero aquel que lo rescató se dijo, yo te protejo, yo te guardo, te hago invisible, te guardo al entrar, te guardo al salir, yo me encargo de tu vida, yo te doy la provisión, yo te doy los recursos, yo te doy todas las cosas para que tú cumplas la misión. Lo protege. Dice en el versículo 14 de Juan 9, leyendo en Juan 10, dice estoy leyendo en el caso de Juan 9, del ciego. Y era el día 14, era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Era día de reposo. O sea, ellos pensaban en el día, para ellos el día de reposo. Mira la hipocresía de esta gente. Si en ese día de reposo se le iba un camello a un hueco, lo sacaban. Pero si en ese día se le abrían los ojos a un ciego, era un problema. Esa es la hipocresía de la religión. Esa es la hipocresía del sistema. Esa es la hipocresía de millones de seres humanos y en esa hipocresía tienen atrapado a multitudes. Por eso estos mensajes están orientados a que todos esos esclavos puedan salir, esclavos de los hombres, esclavos de la muerte, esclavos de los placeres y puedan venir a la buena tierra y puedan disfrutar de la plenitud sagrada de Cristo, puedan de la libertad gloriosa, del gozo pleno, de la paz, de la justicia. Porque Cristo no te llamó a esclavitud, te llamó a libertad y no te ha dado espíritu de temor, sino poder, amor y dominio propio. A libertad fuiste llamado. Cristo te hizo libre. Libre de la maldición, libre de la vana manera de vivir y libre del valle de sombra de muerte. Y este interrogatorio está. Volvieron a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo,
Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, este es un interrogatorio tremendo. Entonces volvieron a decirle, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Ahora este es un predicador que empieza a darle cartilla de reino, porque ahora ya tiene lenguaje de autoridad, porque ahora él ya ve, él ya puede entender la dimensión de su traslado. Él ahora sabe que es una persona diferente y puede hablar con lenguaje de reino, que es un profeta. Pero los judíos no creían en él, en el que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este nuestro hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntele a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, ¿edad tiene? Pregúntele a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. 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 Eso es lo que yo sé. Ahora tengo visión celestial. Ahora soy un predicador del Evangelio. Ahora soy un hijo de Dios. Ahora ya no soy un esclavo. Ahora soy un heredero. No soy un asalariado. No pertenezco al concilio de los hombres. No pertenezco al Sanedrín. No pertenezco a esos faraones modernos, sino que pertenezco al reino, pertenezco al rey, pertenezco al Hijo, pertenezco al Espíritu, pertenezco a lo de arriba, pertenezco a lo celestial. Esa es la nueva vida. Y me gozo de compartir contigo y espero que te comuniques con nosotros. Te puedes comunicar al 318-856-6817. Nelson Mina, Edificadores del Reino, estamos para servirte, para compartir. Y luego vamos a seguir en esta temática de la genética, la reingeniería genética en el reino, para recordarte estas verdades que son tan necesarias en el tiempo presente, donde millones de personas viven en esclavitud de los hombres, en esclavitud de la muerte, en esclavitud de los sistemas religiosos. Pero tú naciste para ser libre porque Cristo te hizo libre. Te declaro aprobado, te declaro con visión celestial, te declaro participante de la naturaleza divina, te declaro templo del Espíritu Santo, te declaro un adorador, un ministro competente en el nuevo pacto, te declaro un obrero aprobado para esta tarea noble de la predicación del Evangelio hasta lo último a la tierra, un predicador de vida, un transformador de ambiente, un embajador, un heredero, un hijo del Dios Altísimo. Nos vemos en la próxima y declaro para ti lo mejor, aprobado y diseñado para la grandeza.